qué gusto saludarles desde la capital cubana. Yo soy Brian Pavó, quien como cada semana les da la bienvenida a Sala A. Hoy estamos aquí en el Centro Cultural Fresa y Chocolate para presentarles historias del cine, de la vida y algo más. Nuestro programa Sala A por Telesur ya comienza. Vamos. La película mexicana El Camino llegará a las salas comerciales de México tras un exitoso recorrido internacional que incluyó al prestigioso Queer Lion y el premio a Mejor Película en la sección Horizontes del Festival Internacional de Cine de Venecia 2025. La distribuidora Cinépolis confirmó que el filme, dirigido por el cineasta David Pablos, tendrá su estreno nacional el 4 de junio de este año, posicionándose como uno de los lanzamientos más esperados del año en el marco del Mes del Orgullo. Producida por La Corriente del Golfo, casa productora de Diego Luna y Gael García Bernal, la cinta narra la historia de Veneno, interpretado por el debutante Víctor Prieto, un joven que sobrevive en los paradores del norte de México, y su encuentro con Muñeco, un camionero reservado, caracterizado por el actor Osvaldo Sánchez. Lo que inicia como un viaje de transporte de carga se transforma en una íntima y peligrosa relación amorosa. Según palabras del propio director, la obra busca explorar cómo el machismo y la heteronormatividad moldean y limitan las emociones de los hombres en entornos hostiles y violentos. Cuba celebró la inauguración de la tercera edición del Festival Screen Cuba en el cine The Garden Cinema. Desde Londres, el evento que celebra el patrimonio fílmico de la isla consolidó como un puente de solidaridad y resistencia cultural. La alta demanda de boletos obligó a los organizadores a habilitar 2 salas de proyección simultáneas para el filme inaugural hasta cierto punto del maestro Tomás Gutiérrez Alea. La función contó con la presencia de lujo de la actriz y guionista Mirta Ibarra, Premio Nacional de Cine, y el actor y director Joel Angelino. Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la exhibición del clásico animado Una aventura de Elpidio Valdés, copia restaurada gracias a la colaboración entre el ICAIC y la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. La gala inaugural se convirtió también en un espacio de activismo. La reconocida actriz británica Adjoa Andoh ofreció un emotivo discurso en el que denunció el impacto del bloqueo económico y energético impuesto por Estados Unidos a Cuba, calificándolo de criminal y reafirmando su apoyo al pueblo cubano. La delegación cubana, encabezada por Tania Delgado, presidenta del Festival de Cine de La Habana, desarrolla una agenda de trabajo con autoridades cinematográficas locales. En los próximos días, el festival extenderá su programación a universidades y nuevos circuitos de cine, manteniendo su compromiso principal, destinar parte de la taquilla a la restauración de la obra animada del inmortal Juan Padrón. Culminó la 7ª edición del Festival Internacional de Cine Hábitat, con una selección de 67 películas provenientes de 18 países. El festival destacó este año por su equilibrio entre la vanguardia contemporánea y el rescate histórico. Incluyó un homenaje al legendario director polaco Anders Wajda por su centenario. El festival ha trascendido a la pantalla para convertirse en un foro de debate. En espacios como el Auditorio Stein, las conversaciones entre cineastas y espectadores sobre identidad, memoria y desplazamiento se han vuelto el sello distintivo del evento. A pesar del dominio de las plataformas digitales, el éxito rotundo del Festival Internacional de Cine de Hábitat 2026 reafirma que el público de Delhi mantiene un apetito voraz por el cine significativo en pantalla grande. El festival concluye sus jornadas consolidándose como un puente cultural indispensable que conecta las narrativas europeas y las asiáticas bajo el mismo techo. En el marco del 50º aniversario del golpe de Estado en Argentina, la Sala Caras y Caretas se convirtió en el escenario de un emotivo encuentro para reivindicar la memoria colectiva. La jornada contó con un homenaje especial a los periodistas y escritores Hugo Soriani y María Sehuane, figuras clave en la reconstrucción del relato histórico sobre la última dictadura militar. Como eje central del evento, se proyectó el primer episodio de la serie documental 1976, Ecos de la Memoria, producida por el Grupo Octubre y emitida por Canal 9. La obra se compone de 4 capítulos que entrelazan archivos audiovisuales inéditos con testimonios de referentes de los derechos humanos, la cultura y la política, tales como Estela de Carlotto, Adolfo Pérez Esquivel y León Gieco.
La serie no solo busca reconstruir el pasado, sino también dialogar con el presente a través de un relato coral. Al cumplirse medio siglo de quiebre democrático, esta iniciativa cultural se suma a las múltiples actividades que buscan mantener vigente la consigna del nunca más, invitando a las nuevas generaciones a reflexionar sobre las huellas del terrorismo de Estado en la identidad actual del país. Y nos vamos a una pequeña pausa, usted no se aparte porque al regreso estaremos conversando en esta entrevista exclusiva para Telesur desde aquí, desde nuestro set, con Joel Monzón, quien ha escrito varios dramatizados y telenovelas que hemos disfrutado en la televisión cubana. Dentro de las telenovelas recientes se encuentran Más allá del límite y Regreso al corazón. Volvemos enseguida, solo por Telesur. Y estamos de vuelta con más de Sala A. La telenovela en Latinoamérica es un fenómeno cultural que ha marcado sin duda algunas generaciones, combina el melodrama y otras de crítica social. Exporta identidad regional y refleja la vida cotidiana con sus amores, traiciones, conflictos de poder y luchas sociales. Desde los clásicos que paralizaban barrios enteros hasta las producciones actuales en plataformas digitales, este tipo de dramatizado sigue siendo un espacio donde se construyen imaginarios colectivos y se reconocen historias basadas en la realidad de cada una de nuestras sociedades. Antes de esta entrevista con Joel Monzón, vamos a indagar más sobre las telenovelas. La telenovela es uno de los fenómenos culturales de gran relevancia en América Latina. Desde su consolidación a mediados del siglo XX, ha pasado de ser un simple relato de romances imposibles a convertirse en un espejo de la realidad social, política y emocional de la región. El género es heredero directo de tres grandes tradiciones narrativas: el folletín, de donde tomó la estructura de entregas diarias y el uso del suspenso, gancho, al final de cada episodio; el melodrama, que aportó la carga emocional, el conflicto entre el bien y el mal y la búsqueda de la justicia poética; y la radionovela, que definió la cercanía con el público y la importancia del diálogo cotidiano. A diferencia de las series estadounidenses, la telenovela latinoamericana se centra en lo microsocial, la familia, el barrio y el ascenso social. Aunque el eje central suele ser una historia de amor, las producciones modernas han evolucionado para incluir temas complejos como la corrupción política, la superación económica a través del esfuerzo, las luchas sociales, conflictos históricos y problemas de actualidad. La telenovela es uno de los principales productos de exportación cultural de países como México, Brasil, Colombia y Venezuela. Historias producidas en el continente han logrado récords de audiencia en lugares tan diversos como Europa del Este, Asia y África, demostrando que sus temas son universales. Y ya lo decíamos en nuestra presentación, hoy estaremos hablando sobre las telenovelas. Para ello me acompaña aquí hoy desde el Centro Cultural Fresa y Chocolate, Joel Monzón, guionista de varias de nuestras telenovelas que han salido aquí en Cuba. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias y gracias por la invitación. Bueno, Joel, comencemos hablando sobre cómo se hacen las telenovelas aquí en Cuba. En nuestro estudio sobre este tema nos pudimos percatar que en Latinoamérica se hace de diferentes formas. Hay dos centros receptores de proyectos para telenovelas en Cuba. En La Habana, que es la redacción de dramatizado del ICRT, y la casa productora de telenovelas, que es, como su nombre lo indica, quienes realizan la única que realiza las telenovelas en Cuba. Porque las series, los telefilmes, los telecuentos, etcétera, se realizan por esta redacción de dramatizado, por el registro de creador se llama, del ICRT. Entonces los escritores presentan los proyectos en uno u otro lugar y un grupo de asesoras lo revisa, lo lee, lo estudia y determina dos cosas: si el escritor tiene la capacidad de contar historias para la telenovela, que es un monstruo en el mejor sentido de la palabra, y después la propia historia en sí, si es interesante, si es novedosa, si puede enganchar, si puede tratar temas de lo que sea, etc. Y después que se apruebe en principio ese proyecto, es que se escribe el argumento, que son meses de escribir la historia ya detalladamente con todos sus tramas y personajes, y luego empieza a escribirse como tal ya los guiones. Pero bueno, una vez que se apruebe el proyecto, ya es una novela que se va a pagar como guión y que se va a realizar, porque aquí, por lo menos ya en los tiempos actuales, no hay momento como para archivar proyectos por gusto.
De hecho, hace poco se realizó un concurso de guiones porque hacían falta más proyectos para la televisión. Porque, ¿qué pasa? Que somos muy pocos los guionistas que quedamos escribiendo telenovelas en Cuba. Y entonces hacen falta no solo proyectos nuevos, sino gente joven que quiera embarcarse en este barco que es bastante complejo. ¿Y cómo se deciden los temas? ¿Cuándo se dice qué se dice y qué no? Yo, que ya tengo unas cuantas novelas y un poco de experiencia, yo pregunto qué les interesa a la redacción del instituto que se trate en las telenovelas, temáticas, para dentro de mi historia de ficción introducir esos temas, ¿no? Porque al final quienes rigen las políticas editoriales son los que pagan en todas partes del mundo, y aquí lo hace el ICRT o el Comité Central del Partido, mejor dicho, que son los que determinan, sí, cuáles son los temas. Ya cuando yo presento la historia, quizás hay alguna subtrama, alguna temática que salte a la vista de las asesoras, y son ellas las que me dicen, mira, este tema ahora no, por ejemplo, o este tema por aquí no, o esta frase que a mí no me gusta mucho y con la que lucho cada rato. Una telenovela no es para tocar estos temas, eso es más para serie, más para cine, que al cine sí se le permite ir a esos temas profundos, peliagudos, etc. Entonces la novela, como que la quieren ver, se ve más superficial, más de entretenimiento, algo con lo que yo más o menos lucho, porque sí es el producto estrella de la televisión cubana, es el producto que más se ve en Cuba. Y en un momento tan complejo como el que vive Cuba ahora, una situación de crisis, como a la hora de llevar un guión, hacemos un balance para que la situación esté más moldeada, esté más estudiada, esté más... Bueno, ahí entra el concepto de qué es una telenovela y para qué es una telenovela. Que desde que se creó en los años 50 con Felipe Cañé y la radionovela famosa, es puro entretenimiento. Una novela es para entretener. Esa es su función principal y la que no se puede soslayar. Cuando los escritores, algunos, porque sí, se ha hecho, sobre todo en Cuba, pretenden poner algo más por encima del entretenimiento, por ejemplo, un matiz educativo o un matiz periodístico, casi documentalístico de la realidad, eso no es telenovela. La telenovela no es para eso. Ahora, la telenovela, la historia deben estar ancladas a la realidad, por supuesto. Deben darse matices, con diálogos, a veces con las mismas situaciones de los personajes, etcétera, pero ese no es su objetivo fundamental. Porque si nos metemos en eso, entonces pasa como la mayoría de los públicos en las redes, que hay un debate fuerte desde hace años, de que queremos una novela que se parezca a la realidad y otros que no queremos que se parezca a la realidad porque la realidad es aplastante. Y es solo abrir los ojos en el día y ya estar en la realidad aplastante. Porque en mis 45 minutos si tengo electricidad para ver la novela, en alguno de sus momentos de repetición, voy a ver la misma miseria que estoy viviendo a diario. Y yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Bueno, Joel, ahora nos vamos a una pausa y al volver estaremos continuando nuestra conversación para uno de los momentos más esperados del programa, las recomendaciones. Y seguimos aquí en Sala A para la señal de Telesur. Entramos en materia de recomendaciones junto a nuestro invitado, Joel Monzón. Bueno, Joel, esto es un segmento que es muy difícil a veces para nuestros invitados, pero que les resulta muy interesante a los televidentes saber cuáles son las recomendaciones de los propios realizadores, guionistas. Me imagino, claro. ¿Cuál es la telenovela que les recomienda a nuestra audiencia? En el caso cubano, hay 3 telenovelas muy famosas, o sea, las que más se dicen en las redes, cuando se habla de la historia de la televisión, las que más aparecen en los libros de la televisión. Y empezamos por la famosa Sol de Batey, que fue la que rompió los primeros ratings, aunque en aquellos años 80 no había manera de medirlos, ¿no? Que fue la primera gran telenovela cubana, Sol de Batey. Yo la vi hace poco en reposición en Coladero en el Canal Habana y sin embargo vi la realización aquella, yo dije no. Me costaba incluso empatizar con lo que se decía porque no tiene nada que ver con los sistemas de escritura y de realización ni de actuación, incluso que en el día de hoy. Pero fue la adaptación de una telenovela, de una novela, disculpa, de Dora Alonso, creo, disculpen si me equivoco. Genial la novela. Lo mismo sucedió con otra novela de esa escritora, que es la segunda gran telenovela cubana, que fue Tierra Brava. Mucho más cercana, bueno, fue en los años 2000 creo, 98, 2000.
más cercana a nuestra realidad productiva, que para mí estuvo mucho, tan en el género como la otra y con una realización mucho mejor, más contemporánea. Para mí la mejor telenovela de todos los tiempos es Tierra Brava, por todo. Desde el casting, que fue espectacular, genial, hay personajes que son icónicos ya de la cultura cubana, de la televisión, que están totalmente en el imaginario popular. Y después de esa, más contemporánea incluso, porque esas dos fueron de época, tratan temas de época. Salir de noche. Una novela que no se menciona mucho, Bajo mismo sol, La cara oculta de la luna, que son telenovelas de Freddy Domínguez, el fallecido guionista, que son novelas muy sociales. Ahí sí estuvo bien equilibrado lo que decía ahorita de el género, melodrama puro, entretenimiento, con tocar temas sociales candentes que no se habían tocado antes. ¿Y qué serie de televisión nos puedes recomendar? En series de televisión voy incluso a mencionar una extranjera, que para mí es icónica por la riqueza de historias y cómo mezclaron eso de una manera que parecería imposible incluso a alguien que se dedica a eso como yo, que es Juego de Tronos, por ejemplo. Que puede parecer que es como el género fantasía y de magia y un universo que no existe, pero no. La lucha de poderes, lo que hay ahí para conseguir el poder, para las clases sociales, etcétera, y todas las intrigas, es genial sencillamente. Y para finalizar, películas. ¿Qué películas consume? ¿Cuál nos puedes recomendar? Para mí la mejor de los últimos años ha sido Conducta. Y vuelvo a lo mismo, a pesar de que tenía un cierto sesgo no educativo, pero con un mensaje social bastante bien definido, el melodrama de la historia, porque es una película melodramática, muy bien. A pesar de que el cine en Cuba quiere establecer esos divorcios entre el melodrama y el cine, como si eso fueran divorcio, hubiera un divorcio entre ellos, ¿no? Pero fue genial lo que hizo Daranas con Conducta. Sin articular una sola palabra, la banda sonora tiene el control total de nuestra sensibilidad. Ahora vamos a descubrir los mecanismos auditivos que hacen de la música un pilar fundamental del relato cinematográfico. Nos vamos a la banda sonora. Y lamentablemente, la mejor opción para Charles es la escuela de conducta. Este no es el primer reporte de la trabajadora social. Yo no te dije que no quería más problemas con la escuela. Pero este muchacho es demasiado, Carmela. ¿Qué cosa es eso de apartar a Chala un tiempo de su casa? Ningún alumno mío ha ido a parar nunca a una escuela de conducta. Y Chala no va a ser el primero. Conducta es una película cubana dirigida por Ernesto Daranas y protagonizada por Armando Valdés Freire y Alina Rodríguez. Narra la historia de Chala, un niño de 11 años que vive en un entorno marginal y violento, cuya única guía moral es su maestra de primaria, Carmela. Explora la ética, el sistema educativo y la decadencia social. Es ganadora de múltiples premios internacionales, incluyendo el Goya a Mejor Película Iberoamericana y el Premio Coral en La Habana. La banda sonora fue compuesta por Juan Antonio Leiva y Magda Rosa Galván, un dúo con amplia trayectoria en el cine cubano. Su enfoque no fue el de llenar los espacios de ruido, sino de crear una atmósfera introspectiva, destacada por un uso delicado del piano. Las melodías suelen ser minimalistas y melancólicas, reflejando la introspección de protagonistas y la carga emocional de Carmela frente a un sistema que parece haberla olvidado. Bueno, Joel, muchas gracias por haber accedido a venir a nuestro programa Sala para la señal de Telesur y que todos los televidentes pudieran compartir con usted este tipo de cuestiones, de telenovelas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y realmente hay muchas cosas que decir sobre la telenovela. Me hubiera gustado decir muchas más, pero creo que para un comienzo... Incluso en redes sociales después podemos seguir debatiendo, tenemos redes sociales en el programa. Perfectamente. Y bueno, a nuestros espectadores, gracias por sintonizarnos. Nosotros nos reencontraremos la próxima semana a la misma hora con más historias del cine, de la vida y algo más. Usted recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para ver todos los capítulos disponibles. También estamos en Instagram, un nuevo perfil que hemos creado para ahí conversar sobre lo que es noticia hoy en el cine latinoamericano.
Hasta tanto, yo me despido. Hasta la próxima.